estamos en el siglo XXI. Y yo en esta mañana quiero que aprendamos, ¿sí?, de los primeros cristianos. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Sí? Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, aunque debería de ser el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque habían unas manifestaciones gloriosas, ¿sí? Vemos a un Pablo haciendo milagros, vemos a un Pedro haciendo milagros, vemos a un Silas, vemos manifestaciones gloriosas a través de esta iglesia. Entonces yo le preguntaba al Señor, pero ¿cuál es la diferencia, verdad, entre aquella iglesia y la iglesia moderna que estamos hoy? Porque ellos tenían esa unción, porque ellos tenían la facultad de poder sanar a los enfermos, ¿verdad? La Biblia dice que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de Pablo, ¿verdad? Y dice, y aún los paños, dice que Pablo usaba, la gente los llevaba a sus casas donde estaban los enfermos y los enfermos eran sanos, ¿sí? Cuando escriben el libro de los Hechos, Lucas también visualiza que la sombra de Pedro sanaba los enfermos, ¿verdad? Y así vemos a un Silas encarcelado con Pablo y vemos unas manifestaciones gloriosas, vemos ángeles abriéndole las puertas. Y yo me ponía a pensar y le decía, Señor, pero ¿cuál es la diferencia entre aquella iglesia y la iglesia moderna de hoy? ¿Cuántos damos gloria al Señor? Amén. Era una iglesia perseguida, ¿sí? Ser cristiano en aquel entonces era estar bajo la pena de muerte, ¿sí? Ellos se escondían para predicar el evangelio, pero déjeme decirle, sucedía algo que la gente miraba, es que la iglesia crecía cada día, ¿sí? Eran 70, luego 120, iban miles y miles, y la iglesia empezó a crecer mesuradamente. Nadie podía detener el crecimiento de la iglesia primitiva, y nos ponemos a pensar y la gente veía, ¿sí? Y empezaron a perseguirla para tratar de detener a una iglesia que crecía constantemente, haciendo milagros, haciendo prodigios. Gloria al Señor. Se levantó un rey llamado Nerón en el año 100 por ahí, hermanos, se levantó persiguiendo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y entre más la perseguía, la iglesia crecía más, porque había una diferencia entre la iglesia primitiva con la iglesia de hoy, es que el Espíritu Santo estaba con ellos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y esa es la diferencia que hoy entre la iglesia primitiva y la iglesia de este tiempo. El Espíritu Santo los acompañaba, el Espíritu Santo los libraba, el Espíritu Santo les hablaba. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Y yo le ponía como nombre a este tema, aprendiendo de los primeros cristianos. Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos y vemos la iglesia de Cristo, que esta es la iglesia que fundó Cristo y que luego la siguieron los discípulos, y que ahora estamos nosotros aquí siguiendo con esa iglesia que Cristo fundó. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y cuando vemos nosotros en el libro de los Hechos esta manifestación gloriosa, tenemos que descubrir para nosotros aprender qué era lo que ellos hacían, qué era lo que ellos tenían dentro de sí para ser una iglesia con poder, para ser una iglesia que se veían los milagros. Muy pocas veces hoy los milagros, hay algún que otros milagros, pero en aquel tiempo los milagros eran más visibles. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y nos ponemos a preguntar, ¿qué pasó con la iglesia? ¿En dónde nos quedamos? ¿En dónde nos perdimos? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué está pasando con la iglesia moderna? ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Qué estamos viviendo? Iglesia, tenemos que ir al libro de los Hechos, regresar a la senda antigua y ver qué es lo que la iglesia hacía para nosotros ponerla en práctica. No hay nuevas visiones, como dicen algunos. Yo tengo una visión nueva. La visión de Dios siempre ha sido la misma.
id y predicad el evangelio a toda criatura. Esa ha sido la gran visión, ese ha sido el gran mandamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Como ya vimos en el libro de los Hechos, se nos narra la historia de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo y continuada por sus apóstoles. Y definitivamente esa iglesia tiene mucho que enseñarnos a cada cristiano que formamos hoy en día la iglesia moderna. La iglesia primitiva era una iglesia que primeramente fue reprimida por los sumos sacerdotes y fariseos de aquella época. Fueron reprimidos, fueron rechazados. ¿Cuánto damos gloria al Señor? No eran considerados una iglesia, eran considerados una secta, ¿sí? Y fue en Antioquía donde por primera vez se les llamó cristianos. Le llamaban la secta del camino. Nunca la religión judía aceptó la iglesia de Jesucristo como una iglesia. Siempre la vieron, y yo creo que hasta el día de hoy la siguen viendo como una secta, siguen viendo a Jesucristo como un impostor. Pero yo he venido a decirte en esta mañana, Cristo tiene un cuerpo, Cristo tiene una iglesia que la dirige, que la guía para la gloria de su nombre. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dame Hechos 2, 41, 47. Vamos a darles el contexto de la palabra. Así que los que recibieron la palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados. Yo conozco gente que dice que no estoy preparado para bautizarme. Si Cristo viene, ¿qué va a suceder? Si los cielos se abriesen hoy, ¿qué va a suceder? Dice que creían, recibieron su palabra, fueron bautizados. ¿Y qué dice? Y se añadieron aquel día como ¿cuántos? Como 3,000 personas. En una predicación de Pedro se convirtieron 3,000 personas. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Y perseveraban, ¿dónde dice? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sigue. Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por qué? Por los apóstoles. ¿Cuántos damos gloria al Señor en esta mañana? Este era el contexto de la iglesia primitiva. Dice la Escritura que la iglesia primitiva era una iglesia que fue reprimida por los sumos sacerdotes y fariseos de aquella época. Ser cristiano en aquella época era andar bajo pena de muerte. No se podía predicar con libertad. Nosotros vivimos momentos gloriosos. Nosotros vivimos en un país donde se respeta la libre emisión del pensamiento. Vivimos en una nación donde se respeta las religiones. Vivimos en una nación donde tenemos la libertad de predicar la palabra del Señor. Esta iglesia no tenía esa libertad. ¿Cuánto damos gloria al Señor en esta mañana? ¿Por qué no le da un aplauso al Señor y le dice gracias? Gracias, Señor, porque yo puedo pararme en una esquina, porque yo puedo predicarle a mi jefe, porque yo puedo predicarle al compañero de trabajo, porque yo puedo predicarle al que se me cruce, porque es respetada la libre emisión del pensamiento. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Dice, luego cuando los sumos sacerdotes y las autoridades judías se dieron cuenta que no podían parar el avance del evangelio, la iglesia comenzó a ser perseguida, primeramente por los mismos judíos. No podían detener el avance del evangelio. Desde que la iglesia primitiva hasta el día de hoy se ha querido detener el avance de la iglesia. Mire lo que dice
Hechos 8 del 1 al 3. Los fariseos y los judíos perseguían a la iglesia de Jesucristo. Aquí vemos a un Saulo de Tarso, un miembro del Sanedrín, un hombre que era judío de judíos, fariseo de fariseos, con doble nacionalidad. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Pero dice que Pablo consentía en su muerte. Cuando llegaron a sacrificar a Esteban, él estaba observando y él tenía autoridad para detener la muerte de Esteban. Pero qué glorioso lo que Esteban testifica. Y cuando estaba siendo apedreado, cuando estaba muriendo, dice que él vio los cielos abiertos. ¿Cuánto damos gloria al Señor en esta mañana? Dice que vio los cielos abiertos y a uno sentado en el trono de la gracia. Qué maravilloso es el Señor. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Uno de los grandes problemas de la iglesia y uno de los grandes problemas de Satanás es que siempre que ha perseguido a la iglesia crece. ¿Cuánto damos gloria a Dios? La persecución ocasionó que la iglesia se esparciera. Satanás puede tratar de detenerte, pero hay algo que no puede cerrarte, que es la boca. Porque tú tienes la boca de Dios. Porque Dios usa tu lengua para predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Y allá va Saulo. Tenía dominio sobre las autoridades. Iba y sacaba permisos. Podía ir, si fuese en este tiempo, con las autoridades de Grapevine y entrar a esta iglesia y azotarnos y llevarnos presos. Esa era la iglesia primitiva. Esa era la persecución. Pero un día Cristo se le aparece en el camino. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Él no le dice: ¿por qué persigues a mi iglesia? Saulo, ¿por qué me persigue? Porque aquel que persigue a la iglesia, aquel que daña a la iglesia, está dañando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Han quemado Biblias, han quemado cristianos, han lacerado cristianos, los han metido, se los han tirado a los leones hambrientos. Y hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, hay una iglesia en el 310 de la Pebblebrook Drive que le ha creído a Dios. Y estaremos aquí testificando que Cristo está vivo para la gloria de su nombre. ¿Cuántos adoramos a Dios? Porque Dios nos ha mandado a hacerlo. La iglesia era perseguida. Y luego por el Imperio Romano, comenzando por el emperador Nerón, a partir del año 64 después de Cristo, se levanta un emperador sanguinario a perseguir a la iglesia. Muchos de nuestros hermanos murieron en esta persecución. Mire, usted vive en la gloria del Señor, hermano. Usted vive maravillosamente en un país donde usted puede hablar del Señor. Esta gente los agarraban y los tiraban a los leones porque ellos se negaban a llamarle Señor al César. Querían que ya no anunciara el nombre del Señor. Y cuando le decían que negaran al César, que le dieran al César el nombre de Señor, ellos decían que no, que ellos seguirían testificando que Cristo era el Señor de ellos, y los lanzaban a los circos romanos. En los aires eran devorados, eran partidos en pedazos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Pero usted hoy no, yo estoy en la gloria. Hay gente que pagó un precio, hay gente que dieron sus vidas para que usted hoy aquí esté testificando de la gloria poderosa del Señor. Perseguidos en Corea, en Rusia, ¿cuánto damos gloria a Dios? Cristianos en las catacumbas, cristianos metidos en los sótanos, les mandaban espías
a ver qué hacían los cristianos. El que tenía una Biblia era quemado. Ellos agarraban pedacitos de la Biblia, los apuntaban en un papelito, y cuando entraba la policía a vigilar, se tragaban el papel para que no fueran sacrificados. ¿Cuánto damos gloria al Señor en esta mañana? ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Agarraban a los cristianos, los ponían sobre una cruz, los crucificaban. Los soldados rusos orinaban sobre ellos y le decían: ¿dónde está el Dios al que tú sirves? ¿Dónde está el Dios el que te puede levantar? Pero damos honra y gloria al Señor que hay una iglesia que todavía está de pie para la gloria de su nombre. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? La iglesia tradicional nos persiguió en la Santa Inquisición, quemando en las hogueras a miles y millones de cristianos solo por no profesar por no hacer sus prácticas. Cuando descubrimos la palabra a través de Martín Lutero, cuando descubrimos la palabra, porque no se nos permitía leer la palabra, pero cuando descubrimos y empezamos a ver que el Dios el que servíamos era diferente, nos empezaron a perseguir de herejes y nos quemaban en las hogueras. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Pero hoy usted es libre de decir en cualquier lado: Cristo está vivo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Usted está en la gloria hoy, hermano. Usted después del servicio, usted se va al buffet. Bueno, si va a ir, invíteme. Usted va al buffet. Tranquilo. Probablemente no tenía ni que comer, hermano. Usted llega a su casa, usted prende el aire acondicionado, se acuesta a dormir con 3, 4 cojines, con los pies en el aire. Aquellos hombres no tenían en dónde recostar su cabeza. Vivieron en las catacumbas, vivieron metidos en los subterráneos, en las cloacas de la ciudad. Ahí se reunían para adorar al Dios de la gloria. Hay gente que se ha metido entre los musulmanes y se ha vestido como musulmán para no ser descubierto, y así se han metido a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Si a usted alguien le da una bofetada por predicar el evangelio, dé gloria al Señor, porque allá no hay oportunidad, allá te matan, allá te quitan la cabeza. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Usted tiene una bendición en este país. ¿Cuántos adoramos a Dios? Lastimosamente, la iglesia del siglo XXI ha crecido, se ha expandido, se ha vuelto poderosa en la sociedad, se ha enriquecido económicamente, pero en muchos casos ha perdido el amor, ha perdido la sensibilidad. No nos interesa la situación de alguien más. Ha perdido la espiritualidad que la iglesia de los primeros cristianos tenía. Iglesia, tenemos que cambiar. Cristo viene pronto a levantar a su pueblo. Ese es el gran acontecimiento por el cual estamos reunidos. Que Cristo pronto vendrá a levantar a su iglesia. Y Él dijo: ojalá que cuando yo venga los haya yendo así, haciendo así, adorándole, bendiciéndole, haciendo su trabajo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Este día vamos a reflexionar sobre la vida de los primeros cristianos y la vamos a comparar con la vida de los cristianos de la iglesia moderna, y nos daremos cuenta lo mucho que la historia de la iglesia tiene que enseñarnos a los cristianos en la actualidad. Veamos cómo era la iglesia de los primeros cristianos. Número 1, los primeros cristianos perseveraban en el estudio de la palabra de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dame el texto bíblico, Hechos 2:42. Cuán importante
es conocer la palabra de Dios. Y perseveraban ¿dónde? En la doctrina de quién? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Perseveraban, gloria a Dios, en la doctrina de los apóstoles. La iglesia predicó la sana doctrina. Es por eso que en este tiempo no podemos dejar nosotros como iglesia, dejar de predicar la sana doctrina. Tocar puntos como la santidad, tocar puntos como abandonar el pecado, tocar diferentes puntos que son el fundamento de la iglesia del Señor. Hoy en este tiempo no vemos que la persona tenga un cambio. No queremos que la persona cambie de vida. Queremos tener un número en la iglesia. Queremos tener una mega iglesia. Pero no les prediques de esto. No les prediques de lo otro. Porque se van a ir. ¿Cuánto damos gloria al Señor en esta mañana? Y las iglesias están llenas. ¿Sí? Mega iglesias llenas de gente. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Pero sin un fundamento bíblico de la palabra de Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta mañana? A su nombre. El texto nos dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, que estudiaban las enseñanzas de Jesús. Jesús dejó sus enseñanzas y esas enseñanzas siguieron con los apóstoles y son las enseñanzas que deben de seguir hoy hasta que Él viene. No hay una nueva visión. No hay algo nuevo que Dios me reveló. No hay algo nuevo que Dios me dijo. Que me fui en un ayuno, subí al cielo y allá Dios me mostró. Tenga mucho cuidado con lo que usted escucha. Yo fui al infierno. Nadie puede ir al infierno. Hay gente que dice, yo fui al infierno. Allá había Michael Jackson. Allá vi a Celia Cruz. Y empieza a hablar un montón de disparates. A mí la Biblia me enseña que nadie puede ir al cielo. Y nadie puede ir al infierno hasta no pasar un juicio para la gloria de su nombre. Amén. Mucho cuidado con lo que usted oye. La gente corre detrás de ellos porque quieren escuchar algo nuevo. Pero lo mejor está en la senda antigua. Vuélvanse a la senda antigua, dijo el Señor. Volvamos hacia allá y miramos los primeros rudimentos de la iglesia primitiva. Dice, un cristiano, dice, los primeros cristianos eran judíos que conocían muy bien la ley de Moisés, pero tenían que aprender la doctrina, es decir, las enseñanzas de Jesús. Y aquí hubo un choque con los judíos. Ellos conocían la Torá. Y cuando aparecen las enseñanzas de Jesús, hay un encontronazo, hay una colisión. Y dijeron, no vamos a hacer nada. Y algunos se convirtieron a Cristo. Muchos judíos se convirtieron a Cristo. Y querían practicar todavía el judaísmo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Querían practicar el judaísmo. Y Pablo los exhortaba y les decía que Cristo había dejado la gracia para que fuésemos salvos por Él y no a través de la ley. ¿Cuánto damos gloria al Señor en esta mañana? Por eso el judaísmo quiso introducirse a la iglesia primitiva. Y Pablo estaba ahí presente para poder detener ese tropiezo con el cual se encontraron nuestros hermanos. Nosotros, dice, los cristianos de la actualidad tenemos que comprender lo importante que es perseverar en la sana doctrina. Porque un cristiano que conoce la sana doctrina es un cristiano que no será presa fácil de las falsas doctrinas
ni de las falsas sectas. Isaías 5:13. Isaías 5:13. 5:13. Dice, por tanto, mi pueblo, ¿qué dice? Fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Hay iglesias que están muriendo por dos razones: por falta de entendimiento. Están muriendo de hambre porque no hay sana doctrina. Están muriendo de sed porque no hay Espíritu Santo. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? ¿Por qué no le da un aplauso al Señor en esta mañana? Se han metido corrientes, Pablo las llama corrientes de este mundo, se han introducido sagazmente dentro de la iglesia, pero nosotros los ministros, los pastores, somos los responsables de la decadencia de las iglesias del Señor, porque siempre hemos sido seducidos por dos cosas. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Por tener mega iglesia y por tener mucho dinero. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Pero yo he venido a decirte en esta mañana, suficiente es el Espíritu Santo. Pablo, gloria al Señor, Pedro y Juan en la puerta de la Hermosa le dijeron a aquel paralítico cojo, le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Una de las grandes riquezas que la iglesia debe de dominar es el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Cuántos alabamos a Dios? Para que no se le metan ciertas herejías. Cuidado con los movimientos judaístas. Me he topado con algunos hermanos. Hermano, ¿ya te diste cuenta que nosotros también somos judíos? Me dice, ¿cuál es tu apellido? Soy Sánchez. Tú eres de descendencia judía. Y le digo, pues sí, yo soy maya. ¿Y tú de dónde eres? De México. Pues eres azteca. Y tú del Perú, pues eres inca, eres quechua. ¿Cómo me vienes a decir a mí que eres judío? ¿Y cómo te voy a creer que yo soy judío si no soy ni maya? Mire, todo prieto, yo ya estoy cruzado, no sé ni con quién, ya ni me entiendo. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Es que tenemos una iglesia donde el pastor se pone talit, se deja crecer la barba, y nosotros ya no decimos Jesús, nosotros decimos Yeshua, Yamashia. A mí el que me salvó se llama Jesucristo. No me importa cuáles sean las transliteraciones de la Biblia, los que lo hayan movido, la Reina Valera, no me importa. A mí quien me salvó se llama Jesucristo, y el que murió en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Cuidado, te convencen que te pones el talit. ¿Sabes cuál es el talit? Un gran manto aquí. Shalom, hijo de Yeshua y Yamashia. Y empieza como a tratarte de seducir. Que hay cosas que todavía nosotros debemos de cumplir que la ley dejó. Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley, pero he venido a cumplirla. Porque ninguno de nosotros estaba en capacidad de cumplir la ley. Por eso vino Él. Y después del Calvario nos dio la gracia. Somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Y se han metido por falta de conocimiento muchas falsas doctrinas dentro de la iglesia del Señor. Tenga mucho cuidado. Cuando llega gente, va a venir el profeta, el ungido internacional de tal país,
ha viajado por 80 países. Dios no necesita montar un show para sanar a alguien. Alguien una vez, hey, ¿cuántas muelas tienes picadas? Pues creo que casi todas, ¿no? Y dije, Dios te las va a rellenar hoy. Si usted sepa, ¿para qué están los odontólogos? ¿Se van a morir de hambre los odontólogos? Dice la Biblia que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y montaban un show y el predicador agarraba una lámpara. Gloria a Dios, todo está lleno. Dios rellenó las muelas. Hermano, Dios puede hacer eso y mucho más, pero Dios no necesita un show para hacer un milagro para la gloria de su nombre. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Perdimos visión como iglesia. O sentaban a alguien y le ponían con los pies largos. Usted tiene un pie más largo que otro, ¿verdad? Y vamos, que el que está actuando también se presta para eso. Sí, le dice como que cojea un poco. Pon los pies aquí. A la 1, a las 2 y a las 3. Sí, el pie camina. Gloria a Dios. Y la gente, wow. Hermano, tengamos mucho cuidado. Dios les decía, tu fe te ha sanado. Vete y no peques más. A uno le ponía las manos y a otros no. Porque Dios tenía, Cristo tenía una palabra de sanidad sobre su boca. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? No se deje engañar. Viene un profeta y luego le dice, hey, tú eres líder de esta iglesia. Ven, el Señor dice que tú, Dios te va a dar un ministerio. Vas a ser el próximo pastor de la iglesia. Y él lo cree. Y él va y se le da una célula. Y la célula empieza a crecer. Y luego empieza a decir, no, pues ya tengo 12. Voy a ir y voy a abrir otra iglesia. Porque el ministro me habló que ya soy pastor. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Nadie, el llamamiento de Cristo es una vocación del cielo. El llamamiento no te lo da un instituto bíblico. Hay un llamamiento de Dios que Pablo lo llama una vocación para la gloria de su nombre. No te dejes engañar para la gloria de su nombre. Amén. Había una señora, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver ese video. Tenía un brazo así, pero ella tenía la cualidad de doblarlo y se le saltaba acá. Y el predicador ora por ella, pero ella era muy astuta. Enderezaba el brazo. Pero lamentablemente, como hoy las cámaras andan por otro lado, lo vieron en otra iglesia haciendo lo mismo. Y dijeron, esto es falso. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos viendo, porque se está metiendo la apostasía dentro de la casa del Señor. Se está metiendo la mundanalidad dentro de la casa del Señor. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. ¿Cuánto damos gloria al Señor en esta mañana? Amén. Dice, un cristiano que no aprende la sana doctrina es un cristiano que fácilmente es llevado cautivo de todo viento de doctrina, de toda herejía, de todo falso profeta. El Señor nos llama a cada uno de nosotros a estar firmes en la doctrina. Efesios 4:14. Dios nos llama a estar firmes en la doctrina de los apóstoles. Para que ya no seamos, ¿qué dice? Niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de ¿qué? De hombres que para engañar, ¿qué dice? Emplean la astucia y las artimañas del error. Tenga mucho cuidado con lo que usted ve. ¿Cuánto damos gloria al Señor? No sé si ya lo he dicho, pero hace unos años cuando yo vine acá a Texas, había una dama que decía que hacía caer oro del cielo. Y yo dije, bueno, pues yo llevo tanto tiempo y a mí no me cae, pero ni fantasía, ¿no?
Y, y uno siempre es curioso. ¿Y qué hermano era? Se untaba cierto brillo que parece oro, se untaba en el cabello. Pero vamos la gente, brava y gloria a Dios, o que me cayó aceite, ¿sí? Mire, cayó aceite. Eso no tiene ningún fundamento bíblico. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Tiene que tener mucho cuidado. Es que la unción de la harina, yo nunca vi en la Biblia la unción de la harina. La unción del zapato, se quita el pastor el zapato y se lo tira a alguien y cae para atrás. Mentira, eso no dice la Biblia. Cuando usted vea un disparate de eso, fíltrelo por la palabra del Señor. Si no tiene fundamento bíblico, no lo apruebe para la gloria de su nombre. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y aquel que no está fundado en la palabra va como niño fluctuante siguiendo aquella falsa doctrina. Dice que muchos vendrán diciendo: yo soy el Cristo. La palabra Cristo significa ungido. Por eso cuando dice: aquí presentamos al ungido del Señor, cuidado, porque el ungido fue el que vino y murió en la cruz del Calvario. Nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo. Y le habla en la pasarela y el ungido entra con guardaespaldas. ¿Cómo un ungido va a subir con guardaespaldas si el Espíritu Santo está conmigo? ¿Cuántos damos gloria al Señor? No puedo temer al que pueda matar mi cuerpo. ¿Cuántos alabamos a Dios? Y sube con 3 guardaespaldas. Ponen 2 guardaespaldas allá, ponen 2 acá. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Y cuando alguien se levanta, van sobre él. ¿Y para dónde va? Ok, baje por allá, y suben con un montón de security. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Un ungido de Jehová cree en la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que se ve hoy en día. Por eso es importante que conozcas la palabra de Dios. Por eso es importante que te instruyas. Que cada vez que vengas a la casa del Señor atesores la palabra. Para que cuando alguien venga y te quiera sacar de tu lugar, tú estés fundamentado. Tú no eres un niño fluctuante. Tú ya comes yuca, chicharrón. No estás de compota, ¿cómo le dice? No estás de zanahoria molida así. Estás ya de una buena comida. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Llevas 15, 20, 30, 40 años. No se te puede dar leche ya. ¿Cuánto damos gloria? Porque no eres un niño, no eres un bebé. Necesitas recibir una palabra. Alabado sea tu nombre. Que te robustezca, que tu hombre interior crezca para la gloria de su nombre. Démosle un aplauso fuerte a Él. Ya es tiempo que dejemos de ser solamente oidores de la palabra. Pues muchos cristianos decimos amén, gloria a Dios, pero a veces ni siquiera entendemos lo que escuchamos. Usted no le puede decir amén a todo. Una vez dijo una persona, pasó a testificar. Por eso yo estoy atento. Aquí hay predicadores, por eso estoy atento a lo que usted hace. Y el día que usted me comete un error, yo le llamo a la oficina. Bajó una persona y dijo: yo tengo un testimonio muy grande que dar. Dijo: yo le oré al Señor para que mi marido muriera y se murió. Yo dije: ¿y esto qué? ¿Usted cree que Dios va a oír eso? No hay conocimiento. Por eso cuando usted está aquí en este lugar, motive al pueblo, enséñele al pueblo, lleve al pueblo a una dimensión mayor. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Porque si usted habla un disparate, yo se lo voy a decir:
aquí hay predicadores y yo estoy ahí sentado y estoy filtrando lo que usted está diciendo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando alguien viene de afuera, si no lo conocemos muy bien, no podemos darle oportunidad porque puede destruir lo que hemos levantado y lo que hemos plantado para la gloria de su nombre. ¿Cuántos damos gloria a Dios? A su nombre. Queremos la sana doctrina. Siempre vamos a estar metidos en el fundamento de los apóstoles. No nos vamos a mover de ahí ni un milímetro. Y usted puede juzgarme. Si algún día yo digo un disparate acá, usted me puede preguntar, pastor, ¿y dónde está eso? Y yo con la Biblia, como su guía espiritual, tengo que decirle de dónde saqué ese disparate que usted dice y mostrarle la Biblia donde la Biblia lo declara para la gloria de su nombre. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Mire, los primeros cristianos, segundo, tenían una vida de oración. Aquí es donde la iglesia falla. Aquí es donde la iglesia se duerme. Aquí es donde la iglesia no asiste. Los servicios más cortos de las iglesias es el servicio de oración. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Y en algunas congregaciones solo llega el pastor y la pastora a interceder. Yo le doy gloria y honra al Señor por lo que hemos estado viniendo los lunes a hacer guerra espiritual a esta casa. Porque es por falta de oración que tu matrimonio está siendo atacado. Porque Dios Dios no ataca, hermano, aquel que tiene un título, aquel que tiene, ¿qué le digo yo? Un puesto dentro de la iglesia. Satanás respeta la unción. Satanás respeta hombres y mujeres de oración. Y cuando hay hombres y mujeres de oración, Satanás retrocede de tu casa. Satanás retrocede de tus hijos. Satanás retrocede de tu familia. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? ¿Sabe por qué tus finanzas no crecen? Porque no oras. Porque no pones tu cheque delante del Señor y decirle, aquí está, esto es tuyo. Me da tristeza ver gente decir, esto es fruto de mi trabajo. Esto a mí me cuesta, a usted no te cuesta nada. Nosotros somos administradores nada más de lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Somos administradores. Cuando la iglesia no ora, se mete el pecado. Sigilosamente. Sigilosamente. Entra. De la persona que usted menos piensa. De aquella que te abraza. De aquella que te dice, oh, pastor, usted es glorioso. La unción está sobre usted. Aquellas damas que parecen mosquitas muertas. Cuídese. Varón que está aquí, cuídese. Uno de los grandes errores y de los grandes fracasos de los líderes son las faldas. Cuídese. Hay gente que viene por ahí con un objetivo de hacerte caer, de hacerte tropezar. Porque cuando un ministro cae, la iglesia sufre consecuencias. Porque cuando un líder cae, la iglesia sufre consecuencias. Pero cuando hay un líder de oración, ¿cuántos alabamos la gloria del Señor? Cuando hay alguien de oración, reprende al diablo. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Démosle un aplauso al Señor. Tengan cuidado con las redes sociales. Mucho cuidado. Porque andan muchas cazadoras ahí. No importa, jóvenes, viejos, lo que agarren.
Hoy, antes las jovencitas respetaban a los hombres de edad. Hoy no. Hoy se volteó la tortilla. Antes ahí en el mundo el hombre tenía que enamorar. Hoy la mujer te envía textos. Hola, honey. Bórralo. Si le contestas, ya cometiste un error. Abriste la puerta. Y cuando abres la puerta, Satanás no te pide permiso. Una aberturita sí que le hagas. Satanás está esperando. Si no estás en oración, te va a destruir. Te va a machucar. Te va a pasar la planadora. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Métete con Dios. Métete en oración. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Dígale, la iglesia de los primeros apóstoles era una iglesia de oración, una iglesia que perseveraba en la oración, que oraba sin rendirse, veía las maravillas de Dios en sus vidas, veía milagros. Hoy no se ven milagros porque la gente quiere orar. Hoy no se ven milagros, hoy se ven fracasos. La iglesia no fluye, el mensaje no fluye, la adoración no fluye, porque necesitamos orar. Ministros, líderes que estamos aquí en esta maravillosa noche, usted y yo necesitamos orar para que Dios fluya para la gloria de su nombre. ¿Cuántos alabamos a Dios en esta mañana? Un hombre, una mujer de oración es simplemente un címbalo que retiñe. Como dicen por ahí los mexicanos. Mucho ruido que dice y pocas nueces. Hacemos escándalo, hacemos cuanta cosa podamos. Necesitamos la unción del cielo. Y la única manera de tener la unción del cielo es orando. No hay otra alternativa. Cuando hay una iglesia que no ora, es un club social. Es el club de leones. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Pero una iglesia que ora en cada servicio, en cada reunión, la presencia de Dios cae para la gloria de su nombre. Démosle un aplauso al Señor. Este era el fundamento de la iglesia primitiva. A pesar de la persecución, se refugiaron en la oración. ¿Cuántos alabamos a Dios? Y nosotros con una cosita mínima nos queremos ir de la iglesia. Es que ya no aguanto, pastor. ¿Lo andan persiguiendo? No, pero es que tengo conflictos. Si yo le cuento los míos y le puedo regalar algunos para que me ayude a llevarlos. Pero he sabido depositar mis cargas en las manos del Señor a través de la oración. Iban al templo 3 veces al día. Iban a orar al templo de la hermosa. 3 veces al día se presentaban los apóstoles a orar. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Miren lo que dice. Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17. Dice, orad sin cesar. Viene el problema, ora. Estás bendecido, ora. Estás en abundancia, ora. Porque a veces nosotros cuando tenemos el agua hasta el cuello, andamos buscando quién ore por nosotros. Si usted viene conmigo y dice, pastor, ore, yo le voy a decir, venga y oremos los dos. Porque el problema es no es mío. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Acérquese, vengamos al altar y ayunemos juntos para que Dios venga y solucione su problema, porque el problema es suyo. Yo no voy a llevar su carga, yo voy a orar por usted, pero lo quiero ver aquí en la casa de Dios haciendo lo mismo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Porque a veces creen que somos grúas nosotros, llevando las cargas de todos. No, pues yo también tengo las mías. Yo también me enfermo. A mí también me cortan la luz, el agua. Ay, pastor, usted que es deshonesto. A todos nos pasa lo mismo. Por eso ya anhelamos estar allá, en la Nueva Jerusalén, donde no van a haber miles de luz,
dice que el Señor nos alumbrará por una eternidad. Ya no va a necesitar usted andar rentando, que aquí muy caro, que allá, que acá. Mire, tendremos una casa. El piso será de cristal. Ya no va a tener necesidad de salir a botar la basura. Allá no hay basuras. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Allá está nuestra vida, pero empiézanos a ganarla aquí, orando y rindiéndonos delante de la presencia del Señor. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Oremos. Yo he visto gente que Dios les ha solucionado su problema. Pastor, ore por mí. Mi mujer me abandonó. Bueno, pues tráela, a ver qué podemos hacer. Y cuando empezamos a ver el asunto, resulta que las cosas no son como él me la contó. Y le digo, bueno, reconcíliense, pues, muchachos. Un buen chapín, reconcíliense. No hay vuelta de hoja. Tú escogiste a ese muchacho, pues vas a tener que vivir con él. Y tú escogiste al muchacho, pues ¿qué vivir? Ahí Dios no puede hacer nada, tú lo escogiste, tú decides. Y le damos el consejo y resultan solucionándose, resultan abrazándose, se vuelven a unir. Y ya no vinieron a la iglesia. Qué mal agradecidos. Imagínense que yo dejara la iglesia después de todo lo que Dios hizo conmigo. Serle infiel a Dios. Después de todos los favores que me hizo. Después de saber de dónde me sacó, cómo restauró mi hogar, cómo restauró mi familia, cómo restauró mi cuerpo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? De enfermedades que habían sobre mi vida y Dios las restauró para la gloria de su nombre. No puedo darle la espalda a Dios. ¿Cuántos alabamos la gloria de Dios? No puedes dejar de congregarte por una cosa mínima. Ora constantemente sin cesar. Mire, vamos a entrar al otro. Dice, los primeros cristianos vivían en armonía, eran unidos y sin egoísmo. Qué bueno es la unidad. Si usted toca un instrumento y usted canta aquí y usted predica los días miércoles, porque tengo varios que predican, pero usted no le habla a su hermano, usted no está apto. Usted dígame, pastor, yo no puedo, porque voy a arreglar mi vida con fulano y con sutano, porque yo en discordia, yo no puedo predicar la palabra. Yo no puedo subirme al altar enojado con mi hermana o enojado con mi hermano. No puedo hacerlo, porque ahí no está el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo trae unidad, el Espíritu Santo trae armonía. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Donde el Espíritu de Dios está, todo camina para la gloria de su nombre. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. ¡Qué maravilloso! Eran unidos, sin egoísmo. Miren lo que dice Hechos 2, 43, 45. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común ¿qué? Todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cómo hemos diferido de esto? Cada quien ve la punta de su nariz nada más. Yo doy gloria a Dios porque estoy en una iglesia donde por lo menos le llevamos una canasta a aquellos que se enferman. Y le hemos recogido ofrendas a aquel que ha estado enfermo. Y hemos recogido ofrendas para aquellas personas que han sufrido la pérdida de un ser querido. Hemos estado ahí, ayudándoles en lo poco, pero hemos estado ahí. Porque ese es el trabajo de la iglesia primitiva.
En la iglesia primitiva habían millonarios. En la iglesia primitiva había esclavos, gente pobre, gente que no tenía valor, pero aquellos que tenían, ¿cuánto damos gloria al Señor? Traían a los pies de los apóstoles, dice, para darles comida, para atender a la viuda, para atender al huérfano, para la gloria de su nombre. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta mañana? Pero mire, los primeros cristianos eran unidos y todo lo que tenían era de todos. No había egoísmo entre los miembros de la iglesia. Hoy en día unidad es la palabra que más hace falta en la iglesia. Y tenemos que saber que la falta de unidad es ir en contra de la voluntad de Dios. Juan 17, del 20 al 21, dice: mas os ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, para que todos nosotros seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me envías. ¿Sabe cuándo la gente cree? Cuando ve que tú amas a tu hermano. Cuando ve que tú no le haces la guerra a tu hermano. En el único lugar donde yo veo que el ejército se mata entre ellos mismos es la iglesia. No sé por qué. Yo ni me atrevo a preguntarle al Señor esas cosas. Pero nos hacemos la guerra entre nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque no hay unidad. Porque no se ora, porque el Espíritu Santo no está en nosotros. Pero qué bueno cuando el Espíritu Santo desciende y nosotros podemos ver la necesidad de fulano, la necesidad de sutano y poderle ayudar en lo que podamos. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Démosle un aplauso al Señor. Todos vivían a un mismo nivel. Por eso Pablo decía estas cosas. Cuando hablaba del peinado ostentoso, de las joyas, de los vestidos ostentosos, no era que Pablo estaba prohibiendo eso. Era porque él les decía que no lo hicieran para que los que eran pobres no se sintieran mal, para que no se sintieran marginados. Porque cuando se hacía la cena del Señor, los que tenían mucho dinero se apartaban aparte a comer la cena ellos mismos. Y a los esclavos y a aquellos que no tenían mucho valor los dejaban por un lado. Y Pablo los exhorta. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y les dice estas palabras. Que tenemos que estar a un mismo nivel. Si lo que tú vas a comer va a dañar a aquel que es débil, no lo hagas. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Se acuerda cuando salió el manto que se ponían las hermanas en la cabeza? Una doctrina mal interpretada, ¿sí? El problema era que en la iglesia de Corinto había una iglesia pagana donde habían mujeres que eran sacerdotisas, que adoraban a una diosa llamada Artemisa o Diana, y que estas mujeres le rendían culto, y estas mujeres se daban en sexo para rendirle culto a la diosa Diana. Entonces las identificaban porque les rapaban el pelo. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Y estas mujeres se convirtieron a Cristo. Entonces la iglesia las veía con menosprecio porque andaban rapadas y decían: son prostitutas, son sacerdotisas de la diosa Artemisa. Entonces él manda a ponerles un manto. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Para que no fuesen marginadas por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Que Dios nos ve con los mismos ojos a todos. Póngase de pie en esta mañana. Dios